Buenos días, mi nombre es Álvaro Iván Rojas Flores, estudiante de Ingeniería Civil de la universidad, y hoy les vengo a hablar sobre el plan de resiliencia en Ambalema, Tolima, frente a amenazas sísmicas y volcánicas. Ok, para comenzar es importante hacer un sondeo general de qué es Ambalema, dónde se encuentra, cuáles son sus características que lo hacen vulnerable y por qué lo escogimos. Bueno, principalmente comienzo con las características. Ambalema es un pueblo ubicado en las orillas del río Magdalena. Tiene una población de 6.683 habitantes aproximadamente. Hay que tener en cuenta que cada año esta zona es susceptible a las inundaciones en épocas de lluvia. Y de ahí fue donde comenzamos a desarrollar nuestra zona de vulnerabilidad. Fue frente a las inundaciones por parte del río Magdalena. Eh, otra, Otro factor importante que tuvimos en cuenta, que tener en cuenta, es que el río Recio limita muy cerca del casco urbano de Ambalema. Y también que la cabecera municipal está situada sobre depósitos aluviales y rocas sedimentarias. Y por último, que fue fundada en 1627. Esto va a tener un desarrollo importante en la amenaza sísmica. Ok, las estrategias que utilizamos para reducirla o que planteamos para reducir la vulnerabilidad frente a las inundaciones fueron crear domos y muros de contención en el río, estudios de las dinámicas de los flujos hídricos y protección de las estructuras y recuperación de los ríos. La recuperación de los ríos es un proceso innovador que se está utilizando, que es estudiar las dinámicas originales del río, cómo incrementaban sus caudales, cómo bajaba y, y cómo esto se iba modificado con el hombre y de intentar volver a ese estado original en el cual se encontraba. Ok, como ustedes saben, hemos venido desarrollando a lo largo del semestre dos tipos de amenaza, la amenaza sísmica y la amenaza volcánica. Bueno, ¿cómo se ven este tipo de amenazas frente a nuestro sistema de estudio, que en este caso es Ambalema Tolima? Bueno, como se muestra en la amenaza sísmica en el mapa de amenaza por intensidad, se encuentra en un color amarillo, lo cual traduce que este está propenso a que sufra un gran sismo, el cual va a tener grandes repercusiones en la ciudad. ¿Y por qué se da esto? ¿Cuáles son las características que lo hacen vulnerable frente a esto? Y es la ubicación geográfica, puesto que como Ambalema queda en Tolima y allá se encuentra una de las fallas más importantes del país, esto genera que éste se encuentre susceptible a que en cualquier momento se genere un sismo de alta magnitud y se vea influido por esto. También hay que tener en cuenta el tiempo sin actividad sísmica, puesto que en investigaciones previas que hemos realizado como grupo nos hemos dado cuenta que en Ambalemán la frecuencia con la que tiembla no es bastante, realmente ha llevado bastante tiempo en que los habitantes no han sentido un temblor de alta magnitud. También hay que tener en cuenta el tipo de sustrato del suelo de Ambalema, que va muy relacionado con el último factor, que es la cercanía del río Magdalena, puesto que en esta zona el sustrato siempre es de tipos arcilloso con una gran cantidad de agua, los cuales van a ser importantes a continuación cuando explique los impactos. Ok, la amenaza volcánica. La amenaza volcánica en Ambalema hay que tener en cuenta que el Nevado de Ruiz no es que Ambalema quede en el pie de monte de este, sino que se encuentra a una cierta distancia bastante considerable que genera dos tipos de amenazas, la cual es la caída de ceniza volcánica y los lagares. Bueno, en términos de la caída de ceniza volcánica, esto se da gracias a o sea, por su cercanía al volcán,
puesto que este no se encuentra lo suficientemente lejos para no verse afectado por eso, pero no lo suficientemente cerca para encontrarse con flujos piroplásticos, entre otras cosas. También esa cercanía, lejanía, como se podría decir, hace que sea muy posible que Ambalema se encuentre eh, afectado por la Ares. Y también hay que tener en cuenta que se encuentra ubicado en un valle. Y pasan bastantes ríos, como lo mencioné anteriormente, el Recio, que pueden generar que se produzcan estos lares. Ok, para hacer un sondeo rápido de los impactos frente a los sismos y las erupciones volcánicas en Ambalema, se establece que los intenté resumir como en las tres más grandes efectos que pueden generar. En términos de terremotos, como se muestra en este lado, se pueden generar fenómenos de licuefacción debido a el tipo de sustratos que se encuentran en Ambalema. Al liberarse toda esa energía, hace que esas partículas de agua se muevan y la Tierra se hunda. Otra cosa importante que es la que el enfoque principal en el desarrollo de mi parte como ingeniero civil es la interrupción de vías por deslizamientos. Y otra parte súper importante que es el desplome de edificios, puesto que como mencioné anteriormente, Ambalema es una ciudad que está construida hace mucho tiempo, la cual su infraestructura y sus edificaciones no cumplen con las normas de sismo resistencia actuales que se están buscando. Ok. Mientras que en la parte de impactos por las erupciones volcánicas, la caída de cenizas puede generar que las estructuras se desplomen, se generen se desplomen, afecten tanto a la salud humana, puesto que en los pulmones y los sistemas respiratorios generando enfermedades. También estas mismas cenizas pueden contaminar el agua y puesto que el río Magdalena queda al lado de esta, eh, contamina todo el resto del flujo del río de ahí para abajo. Y también los lares pueden crear inundaciones donde se pueda cubrir realmente toda la ciudad, como pasó en el caso de Armenia. Ok, hablando del plan de resiliencia, es importante tener en cuenta que lo dividimos en las 4 R's, las cuales son robusto, recursivo, redundante y recuperación rápida. También lo dividimos en los dos factores, tanto para terremotos como para volcanes. En el caso de robusto de terremotos, es importante crear estructuras reforzadas en edificios importantes, puesto que no todos los edificios en la zona tienen la misma importancia. Cuando nos referimos a edificios importantes son como hospitales, centros asistenciales, refugios, albergues donde se guarde la comida. Esos edificios tienen que mantenerse a flote y en funcionamiento normal. En términos de recursos y líderes que sirvan para controlar la crisis presentada. Es sumamente importante esto, puesto que para cada uno de ellos es necesario que hayan líderes y lideresas que ayuden a controlar y albergar la situación. También en términos de redundante, los recursos económicos por parte de un gobierno en turno. Es importante que el gobierno se haga presente en estas situaciones. Y por último, la recuperación rápida, la disponibilidad de maquinaria y apoyo voluntario para la limpieza de escombros y actividades de búsqueda activas. Ok, en términos de erupciones volcánicas es importante los estudios de la dinámica de flujos de los lahares y determinar cuáles son las zonas seguras. Y en el término de lo recursivo hay que tener estructuras capaces de resistir altas cantidades de ceniza que se utilizarán a futuro como refugios. También en la parte de redundante tener en cuenta los estudios previos adaptados a la situación en Ambalema, puesto que hay miles de estudios, pero todas las ciudades tienen condiciones diferentes, las cuales la hacen importante adaptarlos a ellos. Y por último, en la recuperación rápida es importante tener una disponibilidad y un apoyo voluntario para la intervención de rescate inmediato. Ok, aquí es donde entramos a una de las temáticas más importantes de esto y es la participación de la comunidad frente a esto. Puesto que la comunidad no
hay que buscar que haya un equilibrio entre nosotros, las personas que tenemos conocimiento frente a la situación, y las personas que no tienen, puesto que ellos conocen el territorio, conocen las dinámicas y nosotros conocemos los fenómenos. Entonces, para ello, nosotros como grupo propusimos la integración por medio de una comida comunitaria, donde cada persona pueda explicar y pueda contar sus anécdotas pasadas de cómo reaccionaron, de qué han vivido, de qué vivieron sus abuelos, y nosotros poder darle una retroalimentación activa de con las estrategias de mitigación de una forma que ellos comuniquen y sea más que todo un diálogo y no una forma tipo capacitación, puesto que eso genera una diferencia entre los dos, entre nosotros y ellos, y eso es lo que no se busca. Ok, para terminar, es importante resaltar mi rol como ingeniero civil frente a estas dos situaciones de amenaza sísmica y amenaza volcánica. Ok, en términos de amenaza sísmica, como se muestra en este lado del infograma, mi papel es estudiar las dinámicas de transporte y movilidad que existen en Ambalema y buscar rutas alternativas para que el municipio no quede incomunicado con el resto del país. La metodología que pienso aplicar es un proceso que se basa por medio de la observación de dinámicas vehiculares para de esta forma preestablecer la importancia de las vías y que se puedan ver y las cuales se puedan ver afectadas por esto y reforzar con el método ASTO, el cual fue propuesto en la Universidad de Columbia en Estados Unidos en el 2007 los pavimentos y no haber interrupciones fluviales. El caso de estudio que utilicé para basarme en esto es el propuesto por Tahuku, Japón, en el cual fue uno de los principales afectados por el terremoto y desarrollaron unas nuevas estructuras y unas nuevas rutas de evacuación, las cuales fueron y han sido pilar en el resto del mundo. En términos de la amenaza volcánica, el papel de la ingeniería es el análisis del flujo de los lagares, los cuales son hechos de manera interdisciplinaria, y establecer en Ambalema cuáles son las estructuras que no se van a ver afectadas frente a estas y crear un plan de contingencia conociendo la ruta más corta para llegar a esa estructura. La metodología que se piensa aplicar es un proceso que se basa en la intervención, como ya mencioné, multidisciplinaria, para que de esta forma establecer cuáles son las posibles rutas seguras y cuáles son las más óptimas. Además, utilizando técnicas las cuales también sirven como caso de estudio en México, las cuales fueron implementadas allá gracias al volcán Popocatépetl y el cual ha sido venido y ha sido monitoreando por parte de la Universidad Nacional de México, y las cuales propusieron dos tipos de alternativas, las cuales son la protección de edificaciones por medio de técnicas estructurales como tratamiento de suelos para la canalización de estos lahares y evitar que las estructuras que son predeterminadas en zonas seguras se vean afectadas, puesto que nadie está exento a que estas dinámicas y estos estudios no sean 100% verídicos. Ok, para finalizar, aquí dejo